Se dice que se cuenta hoy con un presupuesto austero en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno quiere cortar todas las mangas anchas que tienen los funcionarios tanto en las secretarías como en las alcaldías. Ante esta situación, esta noche le vamos a preguntar a la diputada Guadalupe Morales, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cómo fue que se aprobó el presupuesto 2019. ¿Se dio el dinero completo para las alcaldías? Y vamos a ver si efectivamente se va a aprobar todo lo que mandó la nueva jefa de gobierno. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Qué bueno que se quedó con nosotros esta noche la diputada Guadalupe Morales, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Ciudad de México. Lupita, bienvenida. Gracias, Lolita. Muy buenas noches. Lupita, hay muchos temas todavía que tenemos pendientes. Sin lugar a dudas, la semana pasada se quedó el tema de los niños, de los menores infractores, etcétera, etcétera. Y yo sí quisiera comentarte al respecto algo que es importante, que aunque tú estás al frente de la Comisión de Presupuesto, pues como diputada esto es algo que no podemos dejar a un lado, que es el tema de seguridad. Un adolescente igual te mata si tiene 16 años que si tiene 18 años. Es decir, yo creo que aquí valdría la pena considerar la posibilidad de hacer alguna modificación a la ley. Otra, hoy en día, con este nuevo sistema penal acusatorio, pues ya el robo no está considerado como delito grave. El uso de suelo, las amenazas, la extorsión tampoco está considerado como un delito grave. Es decir, este tipo de delitos que son tan sensibles ante nuestra sociedad es algo que vale la pena que ustedes consideren para hacer las modificaciones al respecto, porque lo único que enfrentamos los ciudadanos es la impunidad, el saber que los delincuentes están conscientes que estamos frente a una puerta giratoria y que así como los presenta la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública, pues igual salen. ¿Por qué? Porque salen bajo caución. Así es, así es. Es uno de los temas pendientes que nosotros hemos retomado desde el inicio y que estamos haciendo la propuesta a la Cámara Federal para que se cambie. Se hizo todo un catálogo de delitos graves y quedó fuera la extorsión y el robo. Imagínate nada más. Nosotros ¿cómo puedes garantizar seguridad en el país? No hablo solo de la Ciudad de México, en el país, si estos delitos no están considerados graves. Pero además, las propias procuradurías, los que se encargan de todo esto, lo saben, están conscientes y nos lo dicen. Claro. Entonces, hay que tomar... Y los delincuentes también. Claro, y pues son los más beneficiados. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, mi compañero Nazario ya metió una iniciativa para que sean delitos también graves. Y en el caso de los adolescentes, nosotros creemos que si bien todavía no son responsables de sus acciones, que su coeficiente intelectual no está desarrollado completamente, porque es lo que argumentan en todo caso derechos humanos para no ser juzgados, pero hay delitos graves. Hay menores infractores de 16 años en adelante o hasta menores que se dedican al narcotráfico, claro, que han matado, que han robado, que han violado. Esos no son juegos, esos no son acciones leves o que tengan que ver porque es niño y no vamos a hacer nada como sociedad. También debemos en ese sentido, ser muy responsables y cambiar el código y cambiar la ley de menores infractores para que esto cambie, para que los adolescentes sepan que también hay sanciones. Es como en la casa. El niño sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero si no tiene límites, va a seguir haciendo y desobedeciendo al papá y cometiendo las peores fechorías en este caso. Entonces, debemos de ponerles límites. Pero para eso está la ley. Para eso es. están justamente los diputados, para que asuman su responsabilidad y entiendan
que si ellos no hacen esas modificaciones al respecto, pues no le están dando ningún arma a las autoridades para que cumplan con su chamba. Efectivamente. Así de claro es, Lupita. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Ahora bien, el dinero hacia las alcaldías, ¿van a ser parejos aunque no pertenezcan a Morena? En este año fue parejo. Supimos lo que sucedió nuevamente en la legislatura pasada, en donde a ciertas alcaldías, en ese tiempo jefaturas delegacionales, se les dio porque eran de un partido y a los que no pertenecían a su partido fueron castigadas. Hubieron aumentos después del presupuesto aprobado hasta de 450 millones por alcaldía de manera discrecional. En este año, lo que trató de hacer la jefa de gobierno a través de la Secretaría de Finanzas, hoy Administración y Finanzas, es hacer una fórmula que tiene que ver con parámetros de población, por un lado, y con parámetros de suelo. Entonces se hizo toda una fórmula para beneficiar a todas. Ninguna alcaldía quedó con un presupuesto menor al del año pasado. Todas fueron beneficiadas, pero con reglas claras y con reglas equitativas para todos. ¿Cómo cuáles? El suelo de conservación, en algunos casos, población flotante, por ejemplo, lo que tiene que ver también los que no tienen suelo de conservación. Entonces, a cada una se les dio un valor, se hizo la fórmula y se les otorgó de manera equitativa, de tal manera que ninguna alcaldía sufrió una disminución. Pero aparte de ellos, nosotros, el día que aprobamos el presupuesto, que por cierto, tengo que reconocer el trabajo de todas y de todos los diputados del Congreso, porque fue un presupuesto que hacía mucho no se aprobaba de esa manera. Se aprobó por unanimidad, por todas las fracciones. Aquí no hubo de que a los de oposición se pararon, votaron o sacaron carteles. Pero ¿cuántos son de oposición? Como 3, ¿no? No, tampoco. Tenemos 11 del PAN, 6 del PRD, los que son del PRI, del PT, del Verde. Entonces, todos se conjuntaron. No, es que Morena arrasó. Así es. No por nada, pero la gente supo por quién votar. Entonces, de todas maneras, tenemos compañeras y compañeros de veras muy empeñosos en su trabajo, que saben de números, que se han metido a las cuentas, que trabajaron con nosotros en la comisión, porque las comisiones tienen representación de todos los partidos, y en comisión y en el pleno lo sacamos de la misma manera. Fue un presupuesto que sacamos para beneficio de todas las alcaldías, de todas y todos los ciudadanos de esta gran urbe. Entonces, no salieron ahora sí con ningún beneficio unas más que otras. Al contrario, se respetó el techo de las alcaldías, pero además respetamos lo que la Constitución nos mandataba. El que por separado del techo de las alcaldías tenía que haber un fondo para infraestructura. Entonces, ahora con los remanentes que va a haber después de la cuenta pública y que salgan, y van a haber recursos para infraestructura por separado para las alcaldías, ellos tendrán que cumplir con sus reglas de operación, por supuesto. ¿Y qué tal para la Secretaría de Seguridad Pública? Vino un aumento muy importante en la Secretaría de Seguridad Pública. Sobre todo para los policías en sus salarios. Bueno, de entrada era lo que te comentaba el programa pasado. Sí. Los salarios se incrementan, los beneficios a los policías en especial también. Van a haber estímulos y reconocimientos reales, evaluados incluso por los propios ciudadanos, ya lo comentó la doctora, para que los policías también se sientan incentivados. Claro. Y vean que pues conviene más ayudar al país, ayudar a la ciudad que ayudar al delincuente. Eso me parece importante, pero también hay que ayudar al policía en el momento en que presenta al delincuente para que no lo dejen libre por parte de la Procuraduría, por Dios. Ese es otro tema. ¿Verdad? ¿Cómo afecta? Y los mismos policías te lo dicen. Claro. O sea, yo prefiero soltarlo porque al rato soy amenazado, tengo que dar
todos mis generales. Claro. Y los que ya son bien mañosos saben cómo hacer y cómo amenazar a los propios policías. A la policía y a su familia. Efectivamente. Imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Que terminan los policías no dando parte al Ministerio Público de los delincuentes, sino presentándolos, porque son amenazados desde el lugar y más aún si tienen que dar sus datos. No tenemos un sistema de protección para ellos mismos y de protección también para el ciudadano que denuncia, ¿eh? Eso que tú estás mencionando es importantísimo, porque yo tuve amenazas de muerte y en el momento en que presentaron a la persona responsable de esas amenazas, me hacen decir frente a este individuo cuáles son mis generales y dónde vivo. ¿Cuál es su dirección? Le digo, ya, pues nada más falta que me pregunte delante del delincuente a qué horas llego a mi casa, ¿verdad? Para que ahí llegue mi agarre. Así es. O sea, estas son las cosas que verdaderamente yo no entiendo de la ley. Esa parte la planteamos también porque conocemos de datos de gente que hemos tratado de ayudar cuando le han robado el monedero, lo que sea. El caso de una persona que llevamos al Ministerio Público porque logró detener a la que le robó la bolsa, la lograron llevar al reclusorio y después la señora tuvo que desistirse porque la fueron a amenazar a su casa. Es lo que te digo. Entonces, pocos son los que denuncian y quienes llegan a denunciar padecen son amenazados. Un viacrucis y son de veras completamente vulnerables ante los mismos delincuentes, revictimizados muchas veces por la propia autoridad y por el delincuente. Ese es el punto, ese es el punto. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Rosalie Ross, quien nació en 1823 y murió en 1898, fue una feminista activista y escritora. Es considerada como una de las 3 grandes pioneras del bien organizado movimiento de los derechos femeninos, junto con las suecas Fredrika Bremer y Sofie Adelsparre. Trabajó en la plantación de 2 de sus alumnas en el sur de Estados Unidos y escribió una descripción de su cultura. Sin embargo, no notó nada malo hacia los esclavos, pero ella misma consideraba la esclavitud como algo no natural y emocionalmente desagradable. Ya de regreso a Suecia, en 1859 fundó con su amiga Adelsparre el periódico para el hogar, Tidskriftshemmet en sueco. En 1861, Rose y Adelsparre viajaron a través de Alemania, Francia, Inglaterra, Escocia e Irlanda para comparar la diferencia entre los movimientos feministas y reportaron que estos eran poco conocidos en Alemania y en Francia, en comparación con Gran Bretaña. En 1864 tomó parte en la fundación de la Cruz Roja Sueca. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Rosalie Ross. Lupita, te agradezco muchísimo, de veras, que te hayas quedado conmigo esta noche y está abierta la invitación, porque seguimos con una lista interminable de temas que estoy segura le interesan profundamente a la ciudad. De grandes males que tenemos que formar parte para poder remediar. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias, Lolita, por recibirnos. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy bueno.